Hola, mi nombre es María Fernanda Perales y voy a empezar hablando sobre el concepto que elegimos como grupo, que es el terrorismo. El terrorismo en nuestro país es conocido como el conflicto armado interno del Perú y ocurrió entre 1980 hasta el año 2000. Se trató de la guerra de los grupos subversivos que se establecieron en el sur y en el centro del país buscando destruir el Estado e instalar sus normas o creencias izquierdistas a través de la violencia. El terrorismo en nuestro país también es considerado como una de las épocas más brutales y horribles en toda la historia peruana por el número de víctimas, problemas sociales, económicos y políticos que ocasionó en el Perú. Identificamos como grupo 3 clases donde desarrollamos el tema de terrorismo. La primera clase es la crisis económica de los 80, donde explican el regreso de Belaúnde Terry al poder y cómo fracasaron sus medidas ortodoxas, dejando al país en una crisis económica, igual que la aparición de los grupos terroristas. Y finalmente explican el primer gobierno de Alan García, que al aplicar sus medidas heterodoxas dejaron al país en una crisis económica peor que la de Belaúnde. La segunda clase es la lucha contra la subversión, en la semana 11, donde explican quién era el líder del principal grupo terrorista Sendero Luminoso y cuáles eran sus creencias, causas y objetivos. También explican todo el ciclo de terrorismo que ocasionaron en el Perú. Y la tercera clase es Perú de Fujimori, el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo. En la semana 14 igualmente explican cómo el terrorismo poco a poco se fue eliminando del Perú con la entrada del nuevo presidente Alberto Fujimori y cómo las instituciones policiales abusaban diariamente de su poder. Estos grupos subversivos se generan debido a que el país se va atravesando múltiples factores, entre ellos exclusión social, crisis económica, inestabilidad política, un gobierno vulnerable y la evidente necesidad de un cambio. En medio de esta situación, estos grupos, mediante una ideología radical y la violencia, pretenden tomar el poder del Estado. Un ejemplo de ello en el Perú es la aparición de grupos como el MRTA o Sendero Luminoso, a mediados de los 70 hacia la década de los 80. Sendero Luminoso se originó en Ayacucho, uno de los departamentos más dañados por la desigualdad y que siempre lucharon por su reconocimiento como ciudadanos. Una ciudad en la que había escaso desarrollo, marginación social y geográfica. Debido a esta situación, estos grupos comenzaron a formarse y más adelante al reclutamiento de personas obligadas a unirse a ellos. Preparaban a las personas para que estén dispuestos a matar o a entregar su vida. Se pretendió destruir al Estado peruano para formar un Estado comunista. A 28 años, luego de la captura de Abimael Guzmán, la palabra terrorismo es un término que ha dejado secuela y una profunda herida en el territorio peruano. Una de las consecuencias que dejó el terrorismo fue el empobrecimiento de aquellas zonas y de la población directamente. Además, que en esta situación se cobró un saldo de 69.280 víctimas. Debido a esta violencia, muchas familias se vieron obligadas a dejar sus tierras y producciones para buscar una esperanza de vida y oportunidades en Lima. Sin embargo, los empleos también se vieron afectados debido a que el conflicto armado interno no permitía el desarrollo normal de las actividades. Por ende, las personas optaron por trabajar de manera informal. Además, también en el lado económico se vio afectado, ya que el PBI interno de 1988 ascendió a 9,184 millones de dólares. A continuación, entrevistaremos a las personas que fueron afectadas en la época del terrorismo. Te pregunto, ¿cómo fue el origen del terrorismo? ¿Cómo fue el origen? Al público nos espantó porque volaban las torres de las luces eléctricas. Entonces nosotros nos asustábamos porque nos quedamos en oscuras.
¿Y qué cosa hacíamos? No podíamos hacer nada y tomaban cartas en el asunto los empleados de la luz eléctrica y decían que habían volado una torre en tal sitio, otra torre en otro sitio. Así ha sido. Yo aquí despierto en Villa El Salvador, eso es lo que ha pasado. De repente sonaba un ruido espantoso, ¡pam! Bombardeo. Sin luz nos quedábamos. Ah, ya, entonces. Volaban las torres de la luz eléctrica. Esa fue la manera que afectó. Ese fue el comienzo del terrorismo. Entonces, cada vez que a ellos se les ocurría en tal sitio ir a hacer esa espantosa barbaridad, lo hacían. Volaban las torres eléctricas de alta tensión. No eran torres pequeñas, postes, no. Las torres de alta tensión lo volaban y dejaban a toda la ciudad sin luz, intercomunicado, nada, asustados. ¿Qué causó el terrorismo en tu época? Bueno, el terrorismo en mi época causó mucha inseguridad, mucho temor de salir a la calle, había mucho desabastecimiento de productos alimenticios, faltaba la luz a causa de los atentados de los terroristas, faltaba el agua y muchas cosas más. Mucha inseguridad, más que todo mucha inseguridad, mucha muerte. Eso pasó en la época del terrorismo. ¿De qué manera afectó en tu vida el terrorismo? Bueno, que tenía mucha desconfianza, no se podía confiar en las personas, ¿no? Uno no podía vivir en paz, siempre tenía que estar pendiente de lo que sucedía, tanto en nuestros alrededores como en todo Lima, porque yo vivía en Lima, ¿no? Era momentos de incertidumbre, de no saber qué hacer, de que poder salir a la calle y no sabes si vas a llegar a tu casa, esas cosas, ¿no? No se podía estudiar en paz, no se podía estudiar bien. Yo más que todo creo que afectaba la vida social porque afectaba nuestra vida social porque no podíamos hacer muchas reuniones, o sea, entre amigos no nos podíamos juntar mucho tiempo porque siempre había el ejército, la policía estaba rondando, ¿no? Esas cosas, creo que hay inseguridad más que todo y mucha desconfianza, claro. Eso sería esas cosas que habían afectado en la época del terrorismo. Fue malo, fue feo porque afectó a muchas familias, ¿no? Y bueno, gracias a Dios pudimos salir de esto. Los problemas de la lucha contra la subversión fue durante los años 1980 y 1990. En este periodo se dieron los gobiernos de Belaúnde Terry del año 1980 a 1985 y el de Alan García del 85 al 90. A inicios de este periodo, las Fuerzas Armadas y Policiales no tuvieron una estrategia definida para combatir a los grupos subversivos. Es por eso que algunos de los integrantes cometieron violaciones contra los derechos humanos, incluyendo a gente que no tenía nada que ver. Lamentablemente, durante el gobierno de Belaúnde y el de Alan García, no se actuó de una buena manera, más bien se encubrieron muchos delitos con la excusa de apoyar a las Fuerzas Armadas, que en esas épocas estaban luchando contra Sendero Luminoso, encabezado por Abimael Guzmán, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, encabezado por Víctor Polay Campos, que habían ocasionado muchos destrozos en la ciudad, como destrucción de torres de alta tensión, los famosos coches bomba, entre otros. Una alternativa para frenar con el terrorismo es promover el respeto de los derechos humanos, que es muy importante hoy en día, además de promover una educación de calidad y tolerante desde los colegios y oponerse completamente a los ideales políticos relacionados al terrorismo y velar por la seguridad de todos los peruanos.